les estaba comentando que ahorita nos vamos a adentrar ya al tema de función, de la definición de una función. Entonces, cuando nosotros hablamos de función, estamos hablando de cómo se llama, de una noción de correspondencia, que esa sería la situación que nosotros estaríamos señalando. En este caso, la noción de correspondencia se presenta muy a menudo en la vida diaria. Por ejemplo, en el caso de que nosotros digamos que a cada libro, voy a poner un ejemplo que pone el libro que me parece interesante, esta ilustración de correspondencia que nos señala que a cada libro de una biblioteca le corresponde el número de páginas del libro y que a cada ser humano le corresponde una fecha de nacimiento, que eso es algo que nosotros tenemos representado acá. Eso significa que si hay una correspondencia, va a haber una función, que es lo que nosotros tratamos de explicar en esta situación. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos un conjunto que llamemos conjunto D, que va a ser el conjunto de los dominios, y acá un conjunto E, que sería el conjunto de los rangos, vamos a este dominio le va a corresponder un valor de Y. Por eso es de que se habla acerca de correspondencia. Sin embargo, hay una definición para esta situación. La definición de la función está dada acá. Yo voy a colocarla tal y como está para que ustedes la puedan visualizar. Entonces, la definición nos dice que una función f con un conjunto D al que llamamos dominio es a un conjunto E que es una correspondencia que se le asigna a cada elemento de X del dominio, exactamente un elemento Y en el rango, que en este caso lo podríamos ver en esta situación. Eso significa que si nosotros tenemos varios elementos acá, por ejemplo, que tengamos W, que tengamos Z, que tengamos X, que tengamos A, entonces en el conjunto de los dominios nosotros vamos a tener un resultado de la función de W en el caso del rango, un resultado en la función de X en el caso de esta expresión, una expresión de f de Z y una expresión de f de A en el conjunto de E que tenemos aquí, que nos está señalando la correspondencia. Entonces, nosotros podemos señalar que la función que tenemos del dominio hacia el conjunto E, decimos que la función se transforma a D en E, que esa sería la forma en que nosotros estaríamos señalando. Entonces siempre vamos a tener dos funciones que son iguales y estos nos van a ayudar a representar expresiones de diferente manera, siempre teniendo en cuenta los términos de la función. Ahora, quiero señalar que esto nosotros lo vemos muy común en cómo se llama cuando vamos a hacer una compra. Por ejemplo, si nosotros vamos a comprar una televisión, aunque tal vez muchos de ustedes ya no vieron este tipo de televisiones como la que estoy señalando acá, pues el precio de la televisión le va a corresponder diferente magnitud por la función que tenga la televisión. Por ejemplo, ¿cómo puede variar el precio? Puede variar por la marca de la televisión. ¿Qué otra cosa más puedes señalar esto? La funcionalidad. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? Tamaño. El tamaño, exactamente. Ajá. ¿Qué más? La resolución. O sea, hay diferentes funciones a lo cual estas funciones le va a corresponder un precio.
Dependiendo de la marca, voy a tener el precio. Dependiendo de la funcionalidad, voy a tener el precio. Dependiendo del tamaño, voy a tener un precio. Dependiendo de la resolución, voy a tener un precio. Entonces, dependiendo de la función que yo tenga aquí, voy a tener un precio para esa situación. Entonces, vamos a ver acá directamente en el caso de lo que nosotros tengamos aquí, algunas expresiones que nos van a ayudar. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, miremos acá. Aquí nos dice, si f de x es igual a x, menos x al cubo, menos x al cuadrado, más 3, encuentre entonces en este caso f de 3, f de 0 y f de 2. Entonces aquí a cada valor que yo le asigne en x, yo voy a tener un resultado. Entonces si yo le asigno menos 3 en x, le va a corresponder un resultado al y, que eso es lo que vamos a estar viendo en este momento. Por ejemplo, si yo coloco acá menos 3 al cubo, esto nos daría 27, negativo, por el signo está afuera. 3 al cuadrado nos daría menos 9, más 3. A ver, ¿cuánto nos daría esta expresión? Si nosotros operamos menos 27 menos 9 más 3, ¿cuánto nos da? A ver. Menos 33. ¿Cuánto? Menos 33. Menos 33, así es. O sea que cuando yo tengo en x menos 3, en la función de menos 3 yo voy a tener menos 33. Aquí está la correspondencia, miren. Ahora miremos si yo le asigno a x 0, 0 al cubo menos 0 al cuadrado más 3. Esto nos va a dar otra correspondencia. Cuando x vale 0, yo voy a tener que le va a corresponder a y el valor de 3. Y miremos el último. Cuando x vale 2, vamos a ver, 2 al cuadrado más 3, aquí nos va a dar menos 8, menos 4, más 3. Si ustedes se dan cuenta, solo los valores de x son los que se van cambiando. Entonces, menos 8, menos 4, me da menos 12 más 3, me da menos 9. Ahí tendríamos los resultados que le corresponden a cada valor que se le está asignando acá. Lo mismo podríamos hacer en este caso con los valores que tenemos acá, solamente vamos a ir sustituyendo. Yo quiero irme un poquito más adelante, quiero irme a esta parte para poder visualizar qué podríamos hacer en este caso. Vamos a recortar. Miremos, aquí nos están diciendo que encontremos las siguientes correspondencias cuando tenemos ya un valor asignado. Entonces vamos a ver cuál es el valor que se nos va a asignar. En este caso yo voy a hacer el número 6. Pero voy a continuar con otros ejemplos la otra semana. Voy a terminar con esto el día de hoy para que así tengamos la actividad de hoy. Entonces, acá nos dice que tenemos una función y aquí tenemos las asignaciones que se nos están dando. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué pasa si yo sustituyo en lugar de x el a? Entonces, vamos a ver qué le corresponde a la función, menos 1, 4a. Ese sería mi resultado, solamente sustituir esto. Miremos en el caso del b, f de menos a. Entonces, en lugar de colocar x, vamos a asignarle el menos a. Aquí nos va a quedar 4 por menos a. Y tenemos que esto se puede multiplicar. Nos quedaría 1 más 4a. Entonces, cuando le asignamos el menos a, cambia de signo, a diferencia del que teníamos originalmente. En el c, tenemos menos f de a. Pero recuérdense que ya tenemos f de a. Entonces, vamos a multiplicar por negativo lo que nos quedó f de a. Entonces, menos f de a es como decir menos 1 más 4a. Aquí ya tenemos el producto de esto.
Miremos el inciso D, nos dice f de a más h. Entonces vamos en lugar de colocarle el x, vamos a colocarle a más h. Entonces aquí va a ser 1 menos 4 por a más h. Entonces ahora solamente vamos a operar 4 por a es 4a, menos 4 por h es menos 4h. Esa sería la expresión cuando se le asigna el a más h al dominio. Tenemos ahora el inciso E. Aquí nos dan dos funciones, f de a y f de h. F de a y f de h. Vamos a ver. El f de a yo ya lo tengo. El f de a es 1 menos 4a. El f de h es el que tenemos que encontrar. Solamente sustituir el h, el x en lugar del h, que sería 1 menos 4h. Pero yo puedo sumar estos dos, ¿ve? 1 más 1 me quedaría 2 menos 4a menos 4h. Estos dos no se pueden sumar porque no son términos semejantes. Y por último, nos dice el inciso F, f de a más h menos f de a, todo esto dividido dentro de h siempre que tomemos en cuenta que h es diferente de 0. Quiero comentar que esta expresión que tenemos acá ya va dándonos la idea de derivadas por medio de límites. O sea que lo que vamos a hacer ahorita prácticamente es como una forma de derivar esta expresión, solamente que con otros términos. A más h es igual a, f de a más h es igual a esto que tenemos aquí, que nos quedó menos 1, menos 4a, menos 4h. Y menos fa, eso lo tenemos aquí, ¿ven? Que nos quedaría menos 1 más 4a. Ah, yo puse menos 1 aquí, es más 1 positivo. Ahí estamos. Todo esto dividido dentro de ¿quién? Todo esto dividido dentro de h. Entonces miremos qué podemos hacer con esto que tenemos acá. Bueno, podemos observar que el 4a menos 4a se cancela con el 4a. ¿Qué más podemos hacer? El 1 se cancela con este 1 que tenemos aquí. Entonces lo que nos va a quedar aquí es menos 4h partido h. Y como los dos son h, se pueden cancelar. Por lo tanto, el resultado que yo tengo aquí me va a quedar menos 4. Ese sería el resultado de la expresión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues tenemos ya todos los incisos resueltos con esta expresión. Miremos en el caso del número 8, voy a hacer uno más, me parece propio, o me parece mejor hacer uno más. Miremos este caso. Vamos a hacer los mismos incisos, voy a copiar las instrucciones para que así lo tengamos en visualización. Ahí estamos. Muy bien, entonces observemos, aquí sería f de a, que sería 3 al cuadrado. Ese sería el inciso A. Ahí no podemos hacer más, no podemos resumir más. El inciso B, que es f de menos a. Esto nos quedaría 3 menos a al cuadrado, porque el x es el que vamos a sustituir el menos a. Entonces aquí dice x al cuadrado, por eso puse menos a al cuadrado. Pero a la hora de elevar esto al cuadrado, menos a por menos a nos va a dar a al cuadrado. O sea que nos va a quedar lo mismo que tenemos aquí. El inciso C nos dice menos f de a. Eso significa que en lugar de, ya que tengo el f de a, lo voy a multiplicar por el signo negativo que tenemos, menos 1 que tenemos acá. Entonces, menos f de a qué sería igual? A menos 3 más a al cuadrado. Miremos el inciso D, que es f de a más h. F de a más h, que nos quedaría 3, en lugar de x vamos a poner a más h elevado al cuadrado. Pero si ustedes observan aquí tengo un producto notable de un trinomio cuadrado perfecto. O sea que nos va a quedar el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y podemos operar estas expresiones que tenemos aquí, que nos quedaría menos a al cuadrado menos 2ah menos h al cuadrado. No podemos reducir nada más porque no hay términos
semejantes acá. Miremos el inciso E. En el inciso E tenemos f de A más f de H. Y el f de A lo tenemos aquí, que sería 3 menos a al cuadrado. Y el f de H, pues sería lo mismo, solo que con h al cuadrado. Aquí sí podemos sumar estos tres porque sí son términos semejantes. 3 más 3 nos daría 6 menos a al cuadrado menos h al cuadrado. Bueno, y llegamos por último al inciso F. Acá nos dice f de A más h, que eso ya lo tenemos aquí, lo vamos a escribir. 3 menos a al cuadrado menos 2ah menos h al cuadrado menos f de A. ¿Y quién es f de A? Menos 3 más a al cuadrado. Y todo esto lo vamos a dividir dentro de h, siempre que h sea diferente de 0, como lo está diciendo acá. Miremos qué se puede cancelar. Se puede cancelar el 3, se puede cancelar el a al cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos 2ah menos h al cuadrado partido h. Aquí tengo un factor común. El factor común es el h. Entonces voy a sacar factor común h y nos va a quedar menos 2a menos h partido h. Y si podemos observar, esto se puede cancelar, quedándonos como resultado que f de A más h menos f de A, todo esto dividido entre h, es igual a menos 2a menos h. Que con eso terminaríamos la situación. Muy bien, quiero comentar de que ahorita vamos a trabajar una